de 56 millones de pesos con duplicador. Además de juegos adicionales de 400.000 pesos y una camioneta Fiat Toro 0 kilómetro. Jugá tu entero o fracción en todas las agencias de Lotería Chaqueña. Sortea el 21 de diciembre. Resistencia está creando un código ambiental y necesita nuestra ayuda. Te invitamos al cuarto Foro Ambiental Municipal, donde conoceremos en profundidad la importancia de este código. Garantizar a los habitantes el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. El foro contará con una exposición de la comisión redactora en la que desarrollará los lineamientos del nuevo código. Por eso, convocamos a todos los vecinos interesados a esta audiencia pública este lunes 4 de diciembre a las 9 en el auditorio de la Casa de las Culturas. Si querés participar, inscribite en www.fam.chaco.gov.ar. Las acreditaciones comienzan a las 8. Sigamos creciendo juntos. Presidencia del Consejo Municipio de Resistencia, Gustavo Martínez. Jueves, 10 de la noche, como todos los jueves, abrimos la posibilidad de un nuevo debate. Este ciclo que ya lleva varios programas y que a lo largo de los últimos meses hemos estado repasando cada uno de los temas que se instalan, no solo en la agenda pública, sino que se instalan en el interés de cada una de las personas. Y es por eso que nosotros aquí abrimos la jugada y debatimos con los actores de la política, de la economía y de cada uno de los sectores representativos de lo que tiene que ver con un tema neurálgico en estos días. En la edición de hoy nos vamos a meter no en un tema específico, por así decirlo. Vamos a meternos en la crisis de representatividad y en la crisis de los partidos políticos tradicionales. Es por eso que, sin perder más segundos, vamos ya a presentar a quienes nos acompañan. Empezamos, como siempre, por Fernando Pedrini. Muy buenas noches. Bienvenido un nuevo jueves. Muchas gracias, mi amigo. Bien. Raúl Vittel, quien también nos va a estar acompañando y debatiendo en la noche de hoy. Bienvenido. Muchas gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación. Bien. Estamos con Nikolov también, que nos va a estar acompañando. Muchísimas gracias por participar. Sabemos que ha querido estar en otras oportunidades. Hoy, por suerte, la podemos tener entre nosotros. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, una vez más. Y pasamos ya hacia el otro sector. Aldo Leiva, representante y miembro del Consejo Provincial del PJ. Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo a la audiencia. Gracias a ustedes por invitarnos a participar. Bien, y también, Mario Jaraz, muy buenas noches, bienvenido por acompañarnos en este debate de este jueves. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, buenas noches a usted y a todos los televidentes. Roberto Espinosa. Bien, buenas noches, Félix. Me quedé un poco intrigado de por qué, como siempre, dijiste, arrancás por aquel lado. No es una cuestión de egos, Bueno, la próxima semana arrancamos por este lado. No, está bien, que arranque Fernando. ¿Vos decís? Sí, arrancamos de ¿Seguro? mayor a menor. No es una chicana, no es una chicana. Mentira. No, Si empezamos así ya la noche del jueves, imagino lo que tendremos. El poquito lo torea al gallo. Listo. Decíamos que los partidos políticos tradicionales están en una crisis de representatividad. Si pensamos tal vez en los líderes del siglo pasado, vemos a hombres fuertes en la política y en cada una de las áreas que le ha tocado estar. Hoy los líderes mundiales, los líderes que están en la política, muestran otro perfil. ¿Habrá que ayornarse? ¿Estamos frente a un cambio? ¿Estamos frente a una crisis?
Vamos a ver el informe que ha preparado la producción para el día de hoy y empezamos a debatir. Hay una crisis en los partidos políticos, ¿no? Hoy lo que reina mucho más en la decisión de la gente es el voto por personas. Sigan a ideas, no sigan a hombres, fue y es y siempre será mi mensaje a los jóvenes. Hay cosas que son permanentes, como es una ideología. Nosotros tenemos una ideología ya fijada y por lo menos por mucho tiempo, eso será una cosa inamovible. Los partidos políticos son excelentes mediadores entre la sociedad, los intereses sectoriales y el Estado. Y desde esa perspectiva hemos señalado que lo que más nos preocupa es el debilitamiento de los partidos políticos y la dificultad para construir un sistema de partidos modernos que permita sostener consensos básicos. Nosotros debemos de formar una organización que pueda vencer al tiempo. Una organización revolucionaria que permita al movimiento, a través de organismos, ir conformando y cumpliendo los objetivos que nosotros hemos venido indicando hace muchos años, más los nuevos objetivos que las circunstancias nuevas vayan produciendo. En el informe veíamos lo que recién marcábamos, grandes líderes del siglo pasado que han estado presentes en la política y que trascienden más allá del tiempo en la forma de hacer política. Sin lugar a dudas que esto se está reconvirtiendo y van generando nuevas demandas a partir de los requerimientos de una nueva sociedad. ¿Es así, Fernando? Sí, vos sabés que estoy convencido que nos mueve el mismo espíritu a todos. Y cuando digo a todos es lo que estamos al aire, en cámara y los que están en el control, a todos. Que somos un poco crueles con los partidos políticos, porque los partidos políticos son la única manera o la menos mala que tenemos los ciudadanos de hacernos sentir. A veces no lo conseguimos, a veces sí. Yo creo que cada vez que se habla de crisis, no habría que hablar de los partidos políticos, ni mayoritarios ni minoritarios, sino que tendríamos que hablar de la crisis de los liderazgos de los partidos políticos. La falta de acuerdo de cúpula, ahí puede llegar a haber crisis, eventualmente, cíclicamente, y aparte son necesarias. El otro día lo escuché a Mario Jaraz, lo llamamos desde la radio, Chaco Debate, y lo escuché en un tono firme y en un tono, hasta yo me animaría a decir, no genuflexo con las circunstancias. ¿Qué pasa con la falta de acuerdo o con los acuerdos de cúpula, Jaraz? ¿De qué manera incide en esta aparente crisis de los partidos políticos? Bueno, yo creo de que la crisis de los partidos políticos es culpa de las cúpulas. Yo creo que las cúpulas le han perdido el respeto a los partidos políticos. Y los partidos políticos, de alguna manera, al igual que las cúpulas, están mostrando una crisis de valores que tiene la sociedad en general. Porque si nosotros empezamos, digamos, tomando el pensamiento o lo que dicen las principales figuras de la religión, como el Papa Francisco, como lo dicen algunas otras figuras que no me viene el nombre a la cabeza en este momento, tomamos lo que suelen decir grandes pensadores. Y todos coinciden en algo. Estamos en una sociedad, es de cambio, la aparición de toda esta tecnología que tan fuerte nos están imponiendo a todos. ¿A qué nos está obligando en la sociedad? Cuando uno trata de enterarse de las noticias, uno se encuentra con que de golpe hay un abanico tan grande de posibilidades de acudir y es tan variada la opinión que al final no sabe cuál es la verdad. Entonces la crisis y la verdad, digamos, la crisis de la sociedad de valores y la falta de la certeza de cuál es la verdad, creo yo que son los dos problemas más graves, que inciden en la política y en los partidos políticos. Yo soy un gran defensor de los partidos políticos, veía a esos dos grandes líderes que tuvo nuestro país hablar de los partidos políticos y de lo que hay que defenderlos. Son una herramienta, por empezar, en nuestro país, la Constitución les da un valor
que no tiene nombre porque son los únicos capaces a través de donde tienen que pasar las designaciones de los futuros gobernantes. Sí. Ahora, Mario, cuando se habla, por ejemplo, de, como Alfonsín lo planteaba, ya casi una década, de ese debilitamiento de los partidos políticos, ¿a qué se debe? ¿Al fortalecimiento del personalismo en detrimento de ese partido político, justamente? Mire, si nosotros miramos la historia de nuestro país, nos vamos a dar cuenta que hubo varios proyectos individuales, caso el de la señora Lilita Carrió, caso el de Néstor Kirchner, que superaron la vigencia del partido político. Caso en el radicalismo se fue Lilita Carrió, Graciela Fernández Meijide. ¿Cómo? Graciela Fernández Meijide. Graciela Fernández Meijide, y son todos proyectos. El propio presidente actual del país es un hombre que formó su partido político en función a su propio pensamiento. Yo en una oportunidad, en un debate, una conversación que tuvimos con amigos, donde discutíamos la posibilidad de que qué futuro le veíamos a Cambiemos. Y ¿Cuándo fue esa discusión? ¿Cómo? ¿Cuándo fue esa discusión? No hace mucho. No la tengo exactamente, tiene que tener usted un poquito de compasión con mi edad también, a veces me falla la memoria, o la hago fallar a propósito. Es lo que estábamos pensando. Pero decíamos, yo tengo dudas a veces cuando se juntan dos opiniones distintas y quieren armar una hermandad, ¿no es cierto? Porque son cosas que uno las prepara no para un día ni para una semana, uno las prepara para que duren en el tiempo, salvo que uno quiera hacer de los partidos políticos lo que hoy son, herramientas puramente electorales. Porque una de las cuestiones por dónde se atacó a los partidos políticos de parte de las cúpulas, vaciándolas de contenido, claro. Pero no del contenido porque el contenido está en la gente. Sino ahora, que ¿no hay una contradicción ahí, Mario? Porque cuando se habla, por ejemplo, de Alfonsín, que Alfonsín en su momento había marcado muy claramente que el radicalismo debe prepararse a perder elecciones antes que unirse a la derecha que representa Macri, y sin embargo hoy al radicalismo se lo encuentra detrás de Macri. ¿Cómo se explica, cómo se entiende eso? Y bueno, yo le decía al comienzo, yo creo que hay un problema de cúpulas y el partido, ¿no es cierto? O para decírselo de otra manera, le tendría que decir que el radicalismo tiene en cada provincia un caudillo, y en las provincias más grandes tiene 2 o 3 que están armados y han conseguido armar el partido, ¿no es cierto?, a su propio gusto. Y son caudillos que en su momento cumplieron roles muy importantes. ¿Quién le va a negar la trascendencia a Ángel Rosa en la provincia del Chaco cuando de ser un partido que siempre sabía que salía segundo del justicialismo, en determinado momento le cambió el funcionamiento interno, le cambió las ganas de la gente, les dio otros paradigmas, otros vocación de poder, y consiguió con eso que se gane? Que gane el radicalismo, pase de ser segundo a ser primero. ¿Qué piensa Elina Nikolov de esto que se viene planteando? Primero, la crisis de los partidos políticos no es de la Argentina. No es Argentina. Es del mundo entero. Lo que pasó con Macron en Francia, lo que pasó con Trump en Estados Unidos. Sí, sí, líderes que irrumpen de alguna manera y son líderes que son en base a una imagen, a la formación de una imagen, y no, como decía Alfonsín, sigan a ideas, no sigan a hombres. Es decir, en todos los casos que estamos viendo últimamente a nivel mundial, se siguen a hombres, se siguen a ideas nuevas, pero las ideas que nosotros veníamos sosteniendo a través del tiempo, las clásicas, es como que van cambiando. Pero fíjate vos que cuando se reforma la Constitución en el 94, se pone el artículo 38 que habla de los partidos políticos, no existía Internet. Y nosotros, cuando hicimos la Carta Orgánica de la Ciudad de Resistencia, que fue en el año 2000, ya había Internet, pero no teníamos ni Facebook, y de paso teníamos alguno que otro, un mail por alguna cosa de juventud, pero no era una cosa común. Y hoy mi mamá y mi papá, que tienen más de 70 años, se mandan mensajes de texto, fotos y lo que vos quieras, desde canciones hasta lo que quieras, con mis hijos o con los parientes de otro lado del mundo. Es decir, la sociedad ha evolucionado tan rápido que la política, por más que sea dinámica, no la alcanza. Y esa crisis que se hace en el desfasaje a nivel mundial, a nivel nacional, también se nota en la crisis de representatividad. Y obviamente hay gente en las cúpulas de los partidos
que yo no sé si diría la palabra se aprovecha de la situación, pero está. Entonces, hoy por hoy, y anoche hablábamos con Mario de eso, para mí la crisis que nosotros tenemos en el radicalismo hoy por hoy es una oportunidad. Y para eso hay que trabajar. Ahora, Lina, cuando se habla de esa crisis del radicalismo, Alfonsín también recomendaba que hay que seguir ideas y no a personas. ¿No considerás que el radicalismo está siguiendo a una persona contraponiendo a sus ideas originales, históricas? No. ¿Alfonsín se equivocó entonces? No, al contrario. ¿No? Alfonsín pero están haciendo hizo otra lo cosa que de lo que tenía que recomendaba hacer Alfonsín, en el momento ¿no? que había que hacerlo. Ahora, la sociedad, es lo que te acabo de decir, la sociedad ha cambiado tanto que nosotros tenemos que ver cómo se presenta el radicalismo y cuál es la idea básica que quiere el radicalismo. Por ahí hay ideas que, yo no digo que la palabra ayornarlas, pero por ahí hay ideas que la sociedad ya no busca porque ya las ha abandonado. Entonces vos tenés que tratar de contener a la gente de una manera que le sirva a la gente. Uno puede venir a decir que vas a seguir con una idea que culminó en el siglo pasado, cuando realmente lo que nosotros necesitamos es un partido político que salga a la palestra y que haga que la Argentina, que el Chaco, se modernice, pero no modernice en el mal sentido de la palabra. O sea, el radicalismo de la socialdemocracia quedó en el siglo pasado y ahora vamos a acostumbrarnos al radicalismo neoliberal. No, porque ¿Sería en realidad yo creo que hasta la socialdemocracia se va a redefinir. ¿Qué piensa Aldo Leiva de esto que venimos planteando? Bueno, yo creo que los partidos políticos son como el sol, siempre están. ¿Cómo es esto? Siempre están, a veces nublados, a veces no lo vemos por una semana. Y en los partidos políticos ocurre algo parecido, donde por ahí pareciera ser que la presencia omnipotente de determinados líderes arranca la formación de, como planteaba Alfonsín en su momento, el tercer movimiento histórico. En lo que se refiere al peronismo, en determinado momento Menem nos llevó para un espacio diferente a lo que habitualmente nosotros planteamos. Y en la última etapa, donde tuvimos 12 años de estar al frente del gobierno nacional, indudablemente hemos cometido errores, producto también a veces de ese personalismo que son muy fuertes en los partidos políticos y a lo largo de la historia del país, hasta que nos fuimos formando como partidos políticos, siempre hubo movimientos, siempre estuvo el movimiento nacional por un lado, por el otro lado el movimiento que concentró a la oligarquía porteña fundamentalmente, hasta que se fueron formando los partidos políticos. Aldo, ¿no considera que el radicalismo se terminó peronizando? Porque históricamente el peronismo pasa de izquierda a derecha sin tanto complejo, como usted lo definió. ¿Cree que hay ahí una especie de transformación del radicalismo que históricamente se conservaba en una ideología mucho más estable? Yo creo que el radicalismo hoy está pasando por una etapa de unos dirigentes que tienen una visión diferente a la que tenía Irigoyen, a la que tenía Alfonsín, y lo mismo nos pasó en determinados momentos a los peronistas. Y esa es una situación que se repite cíclicamente en la historia argentina. Ahora, lo que sí yo siempre sostengo es que los partidos políticos son generadores de posibilidades para los militantes, para los que abrazan con pasión y como una verdadera vocación de servicio, generan la posibilidad de que uno pueda competir, pueda presentarse. Yo puedo dar un testimonio personal. Yo jamás hubiese llegado absolutamente a nada si no hubiese sido por el peronismo, que sin provenir de una familia tradicional, sin venir de ninguna estructura económica, me posibilitó tener un espacio en su momento presidiendo el PJ a nivel provincial, habiendo conseguido ya 4 reelecciones en la Intendencia de General San Martín, cuando quienes me conocen saben que vengo de una familia muy humilde, con escasa posibilidad de acceder a través de la política tradicional. Entonces eso es lo que nos brindan los partidos políticos. Tenemos una herramienta formidable que a veces la utilizamos y a veces no. Y en estos tiempos me parece que estamos en una crisis porque todavía los partidos políticos están debatiendo mucho. Pareciera ser que es mucho más importante el Twitter, el Facebook, las redes sociales, que la militancia y el estar con Aldo, la gente. ¿y cómo que en se definitiva concentra? eso va a volver. ¿Cómo se logra ese
esa recomposición del peronismo, porque uno dice, irá detrás de la figura de Cristina Fernández, que representa a la centroizquierda, irá detrás de la figura de, por ejemplo, qué sé yo, de Pichetto, que es más de derecha que otra cosa. ¿Cómo se encamina, cómo se encarrila el rumbo ideológico del peronismo en la actualidad? Sin duda va a pasar por la centroizquierda. Para poder ser competitivo, para poder ser alternativa, nosotros debemos ser necesariamente diferentes a Macri. Para eso ya está Macri, para eso está el radicalismo. Y acá vuelvo a lo que tiene que ver con los partidos políticos. Macri jamás hubiese sido presidente si el radicalismo no le hubiese prestado su estructura. Esa es una verdad, eso es así. Después podemos discutir el sentido que le da a sus acciones y podemos discutir también cuáles son, qué es lo que renunció el radicalismo de sus banderas históricas al estar hoy acompañando a Mauricio Macri. Hay muchísimos radicales que no sienten para nada atracción por lo que significa Macri en el gobierno. Raúl, quiero disentir fuertemente con lo que dijo Roberto respecto, primero, de que el peronismo ha pendulado de izquierda a derecha como si nada. Bueno, pero hay ejemplos. Los dirigentes han pendulado de izquierda a derecha vendiendo peronismo, que no es lo mismo. Hay que aclarar fuertemente que cuando el peronismo fue para la derecha, en realidad sus dirigentes fueron para la derecha. El partido político del Partido Justicialista siempre ha seguido las ideas de justicia social, de independencia económica y de soberanía política. Y en este sentido me parece muy importante, respecto a lo que dijo Elina, que también voy a disentir fuertemente, esto de ayornarse. Yo no creo que el radicalismo tenga que ayornar las ideas de la universidad pública gratuita. Yo no dije que iba a ayornar ese tipo de cosas. Bueno, yo lo que te las estoy ideas diciendo... del radicalismo. Entonces, en ese sentido me parece que ayornar ideas... Ahora resulta que los peronistas me van a decir lo que vamos a hacer los radicales. Ideas que se consoliden. A ver, el Pónganse movimiento, como bien dijo primero. Aldo hace un ratito, el peronismo ha defendido siempre las banderas de la justicia social, de la soberanía política y de la independencia económica históricamente. Que sus dirigentes hayan vendido peronismo y después hayan pendulado de izquierda a derecha por intereses personales, particulares o de ciertos sectores, tiene que ver con otra cuestión, y creo que ahí está el punto. La crisis no tiene que ser de los, a mi entender, no es de los partidos políticos, si es justamente desde representatividad como se planteó al principio. Raúl, la representatividad, evidentemente, en la sociedad no llega a generar una, y valga la redundancia, una representación adecuada de sus candidatos. Por ende, tiende a cambiar de partidos políticos que entiende representa a sus mayorías. Y lo vimos hace poquito con Unidad Ciudadana. El peronismo, en su gran mayoría, ha acompañado a Unidad Ciudadana en Provincia de Buenos Aires, fundamentalmente, porque entendió que las ideas más justicialistas estaban en Unidad Ciudadana. Lo mismo ha pasado en el Chaco. Y creo que el ayornamiento de los dirigentes no tiene que ver con el ayornamiento de las ideas de cada uno de los partidos. Yo considero que el Partido Radical tiene grandes dirigentes en Franja Morada que han peleado por un montón de los derechos que hoy todavía se consolidan fuertemente desde Irigoyen hasta el día de hoy. Y en el peronismo pasa exactamente lo mismo. Entonces, me parece que culpar al peronismo como partido político o al radicalismo como partido político... Sí, ¿sabes qué nos dijo una vez Julio Sotelo? Nos dijo en Radio Provincia, en Chaco Debate también... el peronismo debe hacerse cargo, debe hacer un mea culpa de Carlos Menem. 10 años estuvo Carlos Menem en el poder. Deben hacerse cargo. Pero siempre nos hicimos cargo. Sí. Ahí hay una diferencia grande con el radicalismo. Nunca se hizo cargo de la Rúa y ahora no se quiere hacer cargo de Macri. Perdón, yo le quiero decir a Leiva una cosa. Yo también quiero contestar algunas cosas, porque no puede ser que piensen... Para ser cortito y no andar interrumpiendo, ¿no es cierto? Que usted no puede decir que el radicalismo nos hizo cargo, porque la Unión Cívica Radical Nacional, a través de su Comité Nacional, y yo estaba, salió a pedir disculpas a la sociedad porque la alianza no había cumplido con sus objetivos. Mario, que le había fracasado a la sociedad. Y no nos olvidemos que si históricamente tenemos que revisar qué pasó en el gobierno de la Rúa, es mucho lo que nos debemos echar la culpa un poco todos. Hubo parte de gente que venía del justicialismo, hubo parte de, como me recordó recién el amigo Pedrini, la presencia de Graciela Fernández Mejide con su manera de pensar. Estaba la gente de Chacho Álvarez, estaba sin duda Mario, de perdón, la Rúa. Pero, sí. Yo digo que la disculpa del radicalismo fue entregarse con Macri ahora. No, perdóneme. Y tampoco voy a aceptar de que el radicalismo ha dejado de lado el ser parte y que forme parte integrante de su ideología, la socialdemocracia. El Partido Radical sigue siendo un partido socialdemócrata agregado a una ideología
Lo que que pasa, Mario, vendría que no bien, se ve demasiado. vendría bien a veces con ánimo de ir aprendiendo, que es lo que creo que todos debemos hacer y estar siempre dispuestos a hacer. Yo cuando era joven leí una vez que estaba publicado por la editorial Paidós, que se dedicaba a ese tipo de cosas, un libro que decía Estudio comparado de las religiones, donde de alguna manera iba comparando cuáles eran los objetivos de cada uno, cuál era. La vez pasada me puse a pensar, no soy un gran pensador, soy un simple ladrillero, hablábamos recién con Don Leiva, que estuvimos haciendo en General San Martín, soy un simple ladrillero. ¿Qué pasaría con un estudio comparado de las doctrinas de los partidos políticos? Yo soy un gran defensor de las doctrinas. Creo que el hombre sin ideas no sirve, no creo en el hombre autómata, le tengo miedo a esta tecnología que no sé hasta dónde nos va a llevar y le tengo miedo a la creación del hombre que se maneja exclusivamente por lo que leyó hoy en el diario de hoy, sin pensar qué hay detrás de la noticia, por qué pasó tal cosa. Yo no puedo negar. O preguntarse si realmente pasó. Lógicamente, que eso es la otra parte, que ahí donde está el juego entre la verdad y está el juego entre las cúpulas y los partidos. Yo quiero contestar primero lo que acaba de decir de lo de la educación pública, porque no sé cuántos años tenés vos, pero yo estaba en la facultad cuando tuvimos que tomar la facultad de Derecho porque Menem la quería privatizar. Perfecto. Yo era una de las que estaba sentada ahí. Yo también. Entonces, no sé cuántos añitos tendrá. Bueno, pero yo ya estaba en la facultad. Y los eso sueldos nosotros, docentes que estaban en 222 pesos. Bueno, yo soy docente universitaria, entonces también sé muy bien cuánto me están pagando también ahora. Bien. No cubro la nafta de ir y volver, así que tampoco es que uno lo hace para volverse millonaria. Esta disminución de derechos solamente yo lo sea hago, respecto de un gobierno que se ha preocupado durante los últimos 2 años en disminuir yo empecé a ser docente universitaria cuando estaba Cristina Kirchner en la universidad. Ahora, te voy a decir unas cuantas cositas si querés que me han pasado mientras Cristina Kirchner era presidente de la Nación Argentina, porque vos no podías ser ni siquiera conjuez. Yo ya estaba en la lista de conjueces y te bajaban porque vos no eras kirchnerista. Yo era radical. Elina, ¿podemos hablar de la contrapartida? Hasta las 2 de la mañana de lo que pasa con la justicia. Pero lo que quiero decir, sí, también. El tema es el siguiente. Vos me estás acusando a mí de decir que nosotros vamos a abandonar ideologías como la educación pública, y yo en eso no dije en ningún momento. Yo estoy diciendo que a nivel mundial hay una crisis de representatividad y las cosas cambian muy rápido y que la sociedad cambia muy rápido y que no es un problema del radicalismo, como vos querés hacer pensar, que no se puede adaptar a los cambios sociales. Pasó en Francia, pasó con Trump en Estados Unidos, pasa a cada momento en cualquier país del mundo, del primer mundo, que la sociedad va un poco más rápido y te impone sanciones que por ahí los partidos políticos no alcanzan a dilucidar o a entender. ¿Estamos en crisis? Estamos en crisis. Elina, el radicalismo tiene una ventaja. Creo que por lo menos sabe que está en crisis no y está tratando. Porque yo refrendé las ideas del radicalismo y refrendé las ideas de la universidad pública y refrendé que el radicalismo fue uno de los grandes defensores de esto. Y entiendo, es uno de los grandes defensores. Franja Morada es uno de los grandes defensores. Franja Morada es el brazo estudiantil del radicalismo. Quien representa a la Franja Morada no representa ese radicalismo de la defensa de la universidad pública, pero vos de la defensa de las becas Macri estudiantiles. Es de nuestro partido. Macri es del PRO y está dentro de Cambiemos. Nosotros somos radicales. ¿Y la UCR dónde está? Somos radicales y estamos dentro de Cambiemos. Elina, hay dirigentes del propio Cambiemos que cuestionan el rol casi de furgón de cola, como por ejemplo lo dijo el diputado Sergio Vallejos respecto al rol que está teniendo el radicalismo dentro de Cambiemos. ¿No considerás que está teniendo un rol minoritario y que las decisiones más preponderantes en el concepto de gobierno la toma la cúpula del PRO y no tanto el radicalismo? Pero eso puede ser a nivel nacional, como él te estaba diciendo. Nosotros tenemos que entender que hoy por hoy el radicalismo, y no es de hoy, ni de ayer, ni desde que estamos en Cambiemos. Yo te voy a contar algo que a mí me pasa a nivel provincial. Hasta que nosotros entramos a Cambiemos, más o menos perdíamos 10.000 afiliaciones por año. Entramos a Cambiemos, dejamos perder afiliaciones. Nosotros mañana vamos a entregar no sé cuántas afiliaciones, porque por eso que yo les decía que estaba tan cansada, hicimos un trabajo espectacular a lo largo de toda la provincia. Cuestión que siempre entonces, con Cambiemos, nosotros tenemos una oportunidad. Puede salirnos bien como puede salirnos mal. Y crisis no significa que estamos en exterminio. Crisis significa que si nosotros trabajamos en serio y pensamos en serio y nos ponemos a tiro con lo que la sociedad te está pidiendo, podemos ser un partido representativo.
Aldo Leiva. Ahora yo digo, porque a los peronistas siempre nos achacó el hecho de ser verticalista, pero fuimos verticalistas con quienes nos condujeron o nos conducían. Hoy, en el caso del radicalismo, Macri y Lilita Carrió le dijo quiénes tenían que ser los candidatos a diputados nacionales en la provincia del Chaco. Pero qué casualidad que nosotros, por lo menos encabezó, parece que te está doliendo que te hayamos ganado, pero aparte te digo que encabezó Aida Ayala, que es radical. Yo comparto, no, viene de Acción Chaqueña. Comparto con Alfonsín respecto a que no había que arriar esas banderas y que indudablemente el radicalismo la arrió y se sometió a lo que Macri quiso y a lo que Macri Mira, me quiere. parece que Y están es un partido político, es un partido político que siempre fue muy importante en la historia del país y que en este momento la verdad que juega de furgón de cola del PRO. Esa es la verdad. Mario la otra vez nos decía, Mario la otra vez nos recordaba que había un temor, que había un riesgo de que el radicalismo sea subsumido por el PRO o por Cambiemos. Sí. ¿No considera, Mario, que eso puede llegar a suceder? Yo considero que puede llegar a suceder si no va a encontrar dirigencias, ¿no es cierto?, que quieran reivindicar, como está diciendo Elina en este Pero momento. nota Tengo mi que diferencia. Yo noto que hay problemas, noto que hay gente que está empezando a creer desde el radicalismo y desde la militancia justicialista que han encontrado un camino en la sociedad. De la militancia justicialista no, Mario, de algunos dirigentes, sí. Yo no hablo de los dirigentes. Yo creo porque contra las cúpulas a mí no me gusta meterme, porque yo estoy en contra de las cúpulas. Creo que le han hecho muy mal a la política. Mire, yo le voy a recordar una frase de don Alfredo Palacios. Don Alfredo Palacios dijo, no sé si todos saben quién era don Alfredo Palacios. El primer diputado nacional de América. Perfecto. Socialista. Socialista, perdón. Bueno, don Alfredo Palacios dijo una frase muy cortita, dijo. La política debe ser decente y docente. Nosotros somos el resultado de ¿qué? De la docencia que ejercieron nuestros viejos líderes. Yo creo que muchos de nosotros sí. ¿Qué nos enseñaban? ¿Qué querían? Que entendamos qué es lo que es la doctrina. Yo tuve la suerte, en mis años en Buenos Aires, de hablar mucho con don Raúl Alfonsín. No era amigo de él, ojo, no me voy a decir que ni integré nunca gobierno de nadie, gracias a Dios. Y don Raúl Alfonsín siempre decía, las doctrinas no son algo, letra dura que no se puede tocar. Hay los pensamientos básicos, no hay que olvidar. ¿Qué era el régimen? El régimen era lo que prohibía a la gente ser ciudadano, algo tan elemental. ¿Qué es ser ciudadano? Tener acceso a la ley, en todo su sentido. Félix, ahí hay un punto... Sí. Volvemos en un par de segundos. Doctrinas, partidos políticos. Nos estamos metiendo en un tema que evidentemente no tiene que ver solo con los partidos, sino con mucho más profundo. Esto vamos a seguir discutiéndolo en el próximo bloque. Del gobernador Domingo Pepo, el Ministerio de Infraestructura proyectó la construcción del Parque del Encuentro en la ciudad de Sáenz Peña. Con el objetivo de recuperar y poner en valor el espacio verde del predio del ex Tiro Federal, se trabajó sobre las 12 hectáreas del terreno, diseñando espacio de juegos, áreas para actividades deportivas y bicisendas. Además, cuenta con un anfiteatro para que la comunidad tenga un espacio cómodo donde disfrutar de espectáculos culturales al aire libre. Seguimos creando espacio público y desarrollando más empleo en la provincia. El gobierno provincial desarrolla e incluye. Ministerio de Infraestructura. Chaco, Gobierno del Pueblo. Llega la 40ª Feria de Artesanía Aborigen René James Sotelo Aquitilipi. Única
única en América Latina, junto a la 6ª Fiesta Nacional del Arte Indígena y el 8º Encuentro de Talladores en Madera. Este 8, 9 y 10 de diciembre, vení a conocer el arte y las culturas de nuestros pueblos originarios con artesanos de todo el norte argentino en el predio Santa Pino Fernández, ex estación del ferrocarril de Quitilipi. Entrada libre y gratuita. Museo Artesanal Quitilipi, Instituto de Cultura, Chaco, Gobierno del Pueblo. Con el nuevo Banco del Chaco, hacé tus compras y paga tus cuentas sin efectivo y sin costo adicional. Comprá con tu tarjeta de débito Chaco 24. Utiliza, saca pesos en los comercios adheridos. Hacé tus pagos con ValePay y realiza transferencias por Home Banking y Link Celular. Nuevo Banco del Chaco. Este es tu banco. ¿Qué es Chacotex? Un ámbito para la integración del diseño y la confección de todo el nordeste argentino. Un proyecto estratégico del gobierno provincial que año a año viene creciendo. Necesitábamos tener eventos de esta envergadura para conocer más gente, más clientes. Está bueno para nosotros venir de Buenos Aires acá y que conozcan el producto para mucha gente, me parece interesante. Vengo de Corrientes, es el segundo año que tengo la posibilidad de estar invitada en Chacotex. Estoy muy contenta de poder representar a la provincia y demostrar lo que son los productos que me inspiran la región para poder desarrollarlos y aparte conocer también otros diseñadores y compartir la experiencia con todos ellos. Llega el 6º Festival Nacional de la Chacarera del Monte, sábado 2 de diciembre, desde las 22 horas, en el playón del Club Chaco Forever. Los Changos de la Valle, ADN, Los Paisanos, La Incendiada, Pato Sotelo, Leo Toledo. Anticipadas en Casetería Carlos Gardel, Agencia de Quiniela El Griego. Podés pagar con tarjeta tuya en 3 cuotas sin interés. Sábado 2 de diciembre, 22 horas, 6º Festival Nacional de la Chacarera del Monte. Auspicia Chaco, Gobierno del Pueblo. Vuelve el Torneo Federal A la pantalla de Chaco TV. Sarmiento y Chaco Forever intentarán ser protagonistas en la tercera categoría del fútbol nacional. Los partidos del Decano y del Negro los podrás disfrutar en vivo y exclusivo por Chaco TV. El Aguante Deportivo. La pasión por el fútbol en un programa con análisis, opinión y polémica. También te mostramos la participación de los equipos chaqueños en torneos federales. El Aguante Deportivo. Lunes y viernes a las 21:30 horas por Chaco TV, nuestro canal. El gordo de Navidad de Lotería Chaqueña tiene un primer premio de 56 millones de pesos con duplicador. Además de juegos adicionales de 400.000 pesos y una camioneta Fiat Toro 0 kilómetro. Jugá tu entero o fracción en todas las agencias de Lotería Chaqueña. Sortea el 21 de diciembre. De lunes a viernes, de 10 a 13, un buen día por Chaco Televisión. Hablábamos de la crisis de representatividad y, en definitiva, de los líderes y cuál debe ser el nuevo rol de un líder político, de un hacedor en la política. El que quería una pregunta sobre el final del bloque anterior era Roberto. Sí, estaba pensado, Félix, en base a lo que decía Mario recién, ¿no? Antes de la pausa. La política tiene que estar dirigida a contener, a mejorar la calidad de vida del ciudadano. Y la pregunta es, las políticas pergeñadas a partir del gobierno de Mauricio Macri,
¿mejoraron al ciudadano argentino? ¿Cuál es la respuesta de Mario? Y también de Lina, por supuesto, ¿no? Bueno, yo tendría que decirle que si yo me baso exclusivamente en la doctrina radical, le tendría que decir que las prioridades marcadas por el gobierno no son las que hubiera marcado la Unión Cívica Radical. O sea, no favorecen al ciudadano. Pero no es que no favorecen al ciudadano, tienen una visión muy parecida en algunos aspectos. Las primeras medidas adoptadas por este gobierno tienen muy parecido a lo que era la época del menemismo. Es decir, tenemos que crear riqueza y después solucionaremos los problemas. Para decirlo resumidamente, y en esa posterior solución de los problemas de la gente vendría porque él lo identificaba con un vaso, cuando rebalsaba el vaso de la riqueza, en lo que rebalsaba iba a cubrir. Yo creo que esas medidas fueron tomadas marcando unas prioridades que no son las prioridades que hubiera marcado el radicalismo. Lo que yo no puedo ser tan duro al criticarlo es porque yo no sé qué se recibió. Yo no sé la envergadura real, porque nunca la mostraron en su total dimensión, la envergadura real de qué es lo que recibió el gobierno. Pero sí, que podía significarle, si me permiten, que podía significarle, y le podemos discutir 10 días seguidos, la problemática que causa el populismo a un país. Y yo creo que hubo demasiadas medidas populistas que le hicieron mucho daño al país, de las cuales les está costando salir. Aldo Leiva. Yo sí sé que nosotros los radicales, y termino, Aldo, perdóneme que le robe un minuto lo que le dio él. Nosotros tal vez los radicales, si hubiéramos sido quienes mandábamos la política en ese momento, ¿no es cierto?, tal vez hubiéramos arrancado distinto. No me pregunte lo que hubiera hecho yo, porque yo nunca había llegado a ser presidente de la nación. Yo hubiera hecho las cosas totalmente distintas porque tengo otra visión. Ya perdimos la ciudadanía con el gobierno anterior. Y entonces tengo que pensar cómo recupero la ciudadanía. Y me importa y me duele mucho más la gente que come, que no puede comer, el hambre. Y cuando se habla de la crisis de las ideologías, cuando se habla de la crisis de la política, yo pienso, qué mala habrá sido la política de antes, que antes había un 4% de pobres y hoy tenemos el 30%. Qué malo. Yo sí sé que se recibió. Se recibió un país en crecimiento, con inclusión social, con desarrollo, con obras a lo largo y a lo ancho del país, que significaron, entre otras cosas, que millones de chicos recibieran las netbooks, que generara la posibilidad de nuevas universidades, que hubiese la posibilidad de distribución de recursos hasta el último de los municipios. Y que hoy tenemos una concentración económica como no se vio en los últimos 30, 40 años en el país, la misma política prácticamente de Martínez de Oz, donde anteriormente se planteaban cuestiones como que yo recuerdo la crisis del campo, eran los pobres campesinos, eso es lo que nos vendían los medios de comunicación, y hoy tenemos al jefe de la sociedad rural siendo ministro de Agroindustria, y ¿a quién se le ocurre que ese hombre va a generar política para los pequeños y medianos productores? Y sin embargo, en esa instancia nos decían que estaban defendiendo al pequeño y mediano productor. Entonces, yo creo que sí hay una sociedad que en todo este tiempo creyó en esas políticas, pero también hay una sociedad que es demandante y se creyó lo de la pobreza cero, se creyó la inserción de Argentina en el mundo, que de hecho estaba incorporada en el mundo. ¿Qué es lo que también recibió? Un país desendeudado, lo que le permite hoy todos los días acrecentar la deuda externa a valores extraordinarios y que la van a terminar pagando nuestros tataranietos, como siempre ocurrió con este tipo de políticas. Por eso hay una enorme diferencia entre lo que tiene que ver el peronismo en función de gobierno y lo que hoy significa Macri y lo que significa el radicalismo con fútbol de corazón. El amigo Leiva me quiere correr por izquierda, ¿no es cierto? Vamos a escuchar a Elina. Creo que en este juego del correr por izquierda o por derecha, yo tengo que hacer un honor a mi abuelo. Porque todos enseguida dicen, yo vengo de una familia y porque tengo una familia radical, o yo vengo de una familia peronista. Excepto no me venga, no, él dijo otra cosa. Él dijo que viene de una familia humilde, lo felicito. Yo también vengo de una familia muy humilde y tuve la mala suerte de no recibir ninguna herencia. Yo tengo que hacer una reivindicación a mi abuelo. Mi abuelo sabe que era trotskista allá en Rusia y lo conocía a Trotsky. Y sabemos la diferencia que tenía Trotsky con Lenin, las grandes diferencias.
y que estaba mucho mejor expresado en lo que solía escribir Rosa de Luxemburgo, una mujer de la que nadie habla y que tenía ideas brillantes sobre el tratado de la sociedad, y la gente se asusta cuando uno habla de marxismo, y el marxismo no es una teoría económica de revolución, sino que es una teoría netamente social, un análisis de la sociedad. Pero ¿qué quería Trotsky? ¿Qué es lo que yo le respeto mucho a mi abuelo? Que los procesos tienen que ser permanentes. ¿Qué quería Trotsky? La revolución permanente. Esa era su gran disidencia con Lenin, que decía que había que tener etapas, que había que ser gradualista en el avance del sistema comunista en Rusia. Trotsky pedía la revolución permanente. Trotsky se tuvo que ir de Rusia, se quedó Lenin manteniendo un sistema hasta que apareció un asesino como Stalin que lo sacó a todos corriendo. Eso demuestra que todavía el ser humano tiene determinadas falencias que no se pueden curar, ¿no es cierto? Me sorprende un radical hablando de populismo peyorativamente, Mario. Sí, yo casualmente hablaba con él recién. Escuché el otro día a Juan José Sebrelli, un pensador argentino. Un hombre tiene algunas actitudes bastante derechas. Dice, toda mi vida hablé toda mi vida hablé mal del radicalismo, pero siempre lo voté, dice. Porque para mí, al radicalismo. Ajá. Porque para mí siempre fue el mal menor. Pero Sebrelli lo acusa al radicalismo, a Irigoyen, perdón, de ser el primer populista del país. Totalmente. Yo le decía recién a él, nosotros no podemos analizar los procesos históricos sin mirar el lugar donde estamos ubicándonos. El de Irigoyen fue el primer gobierno democrático que tuvo la Argentina, el de don Hipólito Yrigoyen. Por eso y don Hipólito Yrigoyen todavía no confiaba en quienes integraban los otros poderes, porque no nos olvidemos que el conservadurismo venía muy fuertemente insertado en nuestra sociedad y aún tenía muchísima gente en la sociedad que lo aceptaba. Elina Nicolov. Sí, señor. Adelante. La dejamos adelante los que quedan. No, hable. Si usted me interesa. ¿Por dónde empiezo? Conduce, no yo. Estamos empezando tratando de entender esta crisis de los partidos, y hablábamos justamente y mencionaba de los distintos líderes que han ido pasando en el siglo pasado y en definitiva este estatus en el que estamos hoy inmersos, tanto como partidos, como sociedad y como realizadores de un proceso recién democrático. En el corte me acerqué a Mario y justo estaba diciendo una frase que yo siempre digo: cuando nosotros formamos Cambiemos, a nosotros no nos unió el amor, sino el espanto. O sea, la ideología no importaba tanto, ¿no? No. A nosotros sí nos importaba la ideología porque el radicalismo siempre quiso república. Y la república es división de poderes. Y cuando vos tenés un poder que se fortalece tanto, cada uno de los otros poderes... No cumplieron 2 años en el gobierno. La persecución mediática, judicial, la falta de respeto, la falta de federalismo es yo te puedo hablar de persecución judicial y te puedo hablar de que... Eso no es república. Te puedo contar muchísimas cosas del Poder Judicial en la época de Cristina, entre otras cosas que me han dormido causas que vos no te podés dar una idea. Yo tengo casi 100 causas contra ANSES. Me han dormido las causas, he tenido clientes que se han muerto. ¿Entendés? Porque mi papá, comencé la causa de mi papá, que gracias a Dios, cosa de muy buena salud el gordito, comencé la causa de mi papá con el caso Badaro en el año 2006 porque había salido la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando mi papá estaba cobrando tan solo el 30% de lo que le correspondía como jubilación por haber sido gerente de banco. Pero tu papá estaría muy de acuerdo con Cristina, no con esto que está haciendo ahora el macrismo. Y lo que está haciendo hoy el macrismo con el cuidado. Cristina ha hecho de esta sociedad. Me parece importante esto y interesante para debatir esto de generar justificaciones de lo que ellos pretendían entender como persecución política y ahora justifican con lo que ellos veían como ¿Quién es ellos? La persecución política. Bueno, en este caso el INA, ellos dicen, bueno, antes había, entonces nosotros también podemos tener. No. Me parece mal esa manera de pensar. No, creo yo no estoy diciendo eso, me parece que me estoy expresando mal o vos me estás escuchando mal. En un momento en donde justamente volvemos a la crisis de representatividad de los partidos políticos y de los dirigentes políticos. Me parece que tenemos que encontrar un consenso y creo que fue mi primer propuesta cuando intenté contestarle a Lina, o por lo menos adherirme a lo que ella estaba pensando, porque creo que las banderas del radicalismo hay que volver a alzarlas. Las banderas del peronismo hay que volver a alzarlas.
En este sentido, nosotros estamos trabajando muy fuerte los distintos partidos políticos en generar estos espacios de contención social en un momento en donde el macrismo pretende excluir muchos sectores de la sociedad, como recién referenciaba Aldo. Esto de generar espacios donde aparece Forja, por ejemplo, que es un partido radical, trabajando en conjunto con distintos... Comenzó siendo un partido radical, si querés hablamos de historia del radicalismo. El radicalismo empezó siendo radicalismo y hoy es Cambiemos. Y recién dijiste, cuando creamos Cambiemos y entregamos las banderas para... dentro de Cambiemos. ¿En dónde? Hoy Macri... No es radicalismo. Hoy, me gustaría saber, el radicalismo de Irigoyen y Alem, ¿levantaría las banderas de la banca de horas, por ejemplo? ¿Levantaría la bandera de sacarle a los jubilados 500 pesos el año que viene en un contexto de inflación? Pero Cristina, y de te estoy diciendo que le sacó el 88,6% y seguía siendo peronista. En este momento. Entonces, este tipo de justificaciones, a costa de lo que ellos ven que estuvo mal anteriormente, en vez de solucionar o generar derechos, porque creo que esta debería ser la discusión que tengamos todos acá. ¿Cómo generamos derechos desde los partidos políticos y de esa manera logramos una representatividad que involucre a la sociedad? La verdad es que hay muchos ciudadanos y muchos partidos políticos que, como bien dijeron ellos, se están desintegrando, porque encuentran en las sociedades civiles, en los clubes, en los centros de estudiantes para los chicos, en Franja Morada, en la JUP, encuentran más representatividad en la pelea por derechos en esos sectores que en los partidos políticos. Me parece que estás equivocado en tu lectura. De la pelea, no quiero decir callejera porque estamos con un excelente nivel de debate, pero la pelea partidaria, ¿qué pasa si pasamos por arriba del corre ve y dile diario y nos centralizamos un poquitito en los grandes titiriteros? Recién hablaba con un amigo en la terraza y le decía, el 1% de 6.000 millones de habitantes que tiene el planeta Tierra tiene el 90, o sea, tiene la misma plata que el 99% restante. Así es. ¿Vos creés que si la democracia atentara contra esos tipos, votar sería legal? No. Hay demasiados actores atrás de las bambalinas. Y yo creo que ahí está gran parte del porqué de esta gran pregunta que nos contiene a todos, ¿qué está pasando con la crisis de los partidos políticos? Ojo, hay desacuerdos con las cúpulas, todo lo que vos quieras, porque hay responsabilidades. Es primera vez que lo escucho a Fernando endógenas. Con una teoría anarquista. Lo que dice Fernando son los que accionaron sobre Pichetto, sobre Bocio, sobre un montón de gente que debiera tener otra posición política y que hoy son funcionales al macrismo como es funcional el radicalismo. Esa es la verdad, esa es la realidad. Ahora, le tienen miedo al carpetazo, le tienen miedo a las operaciones de prensa. Nosotros teníamos que salvar la República por eso. Claro, la República es designar los jueces de la Corte por decreto. Íbamos a hacer Venezuela, háganse cargo alguna vez, Venezuela, pero por favor. Resulta que Resistencia no tenía desocupación. Vos salías a la calle todos los días. Retomando la pregunta que hice recién respecto de los partidos políticos, y creo que volviendo a la representatividad y que tenemos que ver, yo hice una pregunta y me gustaría que los representantes del radicalismo nos puedan responder este tipo de cuestiones. ¿Qué hacemos con la banca de horas y cómo accionamos los partidos políticos en esta propuesta que está haciendo en la reforma laboral el macrismo? Ellos que son defensores de justamente del trabajo, ¿qué representa para ellos la disminución de pensiones para discapacitados en nuestro país? ¿Qué representa para ellos y de qué lado están en la discusión entre buscar consensos entre los distintos partidos políticos para lograr justicia social, independencia económica, soberanía política o las mismas banderas que han tenido los radicales durante muchísimo tiempo en la defensa de la universidad pública, en la escuela, en la reforma? Hay un montón de reformas que es cierto que hay que discutir. Escuchamos la respuesta breve porque ya se nos está terminando el tiempo. Le voy a decir mi parecer. Yo soy un radical, digo lo que yo quiero, no le digo nada. Y a esta altura del campeonato. ¿Qué quiere decir, Mario? Que hay muchos que no pueden decir todo lo que quieren dentro del radicalismo. No, yo creo que dentro de los dos partidos, el justicialismo y del radicalismo, tuvieron una brutal crisis, porque al peronismo también se le fue gente. No lo acusemos a Pichetto hoy, porque Pichetto es el principal defensor como senador. Yo me acuerdo de escucharlo a Pichetto defendiendo la postura que quería el Ejecutivo de ese momento, era saber que
Había un grupo de gente que iba a ir detrás de él. Se dio vuelta. Pero ahí está, perdimos la votación. Eso es ser república, defender y aceptar lo que decidió el Congreso, no ahora apretando a senadores y diputados para que se sienten porque le tienen miedo a los carpetazos. Tanto se le cuestionó a Cristina y Cristina respetó lo que resolvió el Congreso de la Nación. Eso es defender la república. Porque el Congreso de la Nación hacía lo que ella quería. Pero ¿qué va a hacer lo que quería? La política tiene que... Ahora hace lo que Macri quiere. Hagamos un favor, si vamos a querer hacer algo positivo y constructivo en todos los debates, no digo que este debate no lo sea, pero para sacar conclusiones positivas hay que admitir también la verdad. ¿No es cierto? Lo dijo el mismo Pichetto. Ustedes me dirán que se fuera con el macrismo. Bueno, que alguien me explique por qué se fue con el macrismo, que de golpe a mí no me preocupa en absoluto el que la gente hoy sea peronista, mañana quiera ser radical, en la medida que me pueda explicar por qué hoy es peronista y por qué ayer era radical. ¿No es cierto? Y lo admito. Podré yo no ir acollarado con él, pero lo admito como una cosa. Pero para sacar algo constructivo, miremos qué está pasando dentro de los partidos políticos. Porque a los dos partidos también tuvimos dirigentes que tuvieron un vaivén conforme a sus necesidades personales, que mamma mía. Admitamos lo que es cierto. Porque si vamos a esconder un pedazo de la verdad, no estamos diciendo la verdad. Bueno, ahí creo que está el resumen de todo lo que estábamos buscando dentro de este programa. O sea, las apetencias ideológicas dejaron lugar... Las apetencias personales... Claro, las apetencias personales dejaron a las cuestiones ideológicas a un lado. Bueno, si eso no es crisis, que alguien me diga... Pero es que estamos en crisis. Ahora, ¿cómo se resuelve? Desde el que empezó el programa estamos diciendo que estamos en crisis. Ahora, crisis no es claro, extinción. el tema no pasa solamente, Lina, por reconocer, sino cómo se sale de esa matriz cuando se sigue haciendo exactamente lo mismo. Pregúntale a Mario cómo estamos trabajando. Estamos trabajando. Ustedes se acuerdan mucho mejor que yo, ¿qué había dicho Perón? Cuando los peronistas parece que se están peleando, no importa, se están reproduciendo. Es que la política es tensión permanente. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos que tener? No, pero una cosa, Fernando, es la tensión y otra cosa es traicionar principios. Acá lo que se está haciendo es traicionar principios. El radicalismo lo está haciendo ahora. En cierta forma lo acaba de reconocer Mario, la presidenta del Comité Provincial. También hay cuestiones que a veces nos compramos el versito de la República y de las operaciones de prensa. Cristina ganó por el 54% y le cuestionaban el funcionamiento del Congreso. Macri ganó por menos del 40% y todos se levantan la mano y eso es república. Con la excusa de que ganamos la elección, entonces hacemos lo que queremos. Pero ahora el Congreso dejó de ser una escribanía. Ahora es república. Ahora es república. ¿Por qué? Porque actúan en función de los grandes grupos que operan detrás de bambalinas. Yo me doy cuenta que nosotros estamos más cerca de salir de la crisis que otras personas. Raúl, ¿estamos cerca de la crisis, más lejos? Totalmente. A ver, la crisis es constante y debe serla. Porque la crisis implica que hay una rediscusión de conceptos, una rediscusión de ideas, y fortalecimiento de esos mismos conceptos y de esas ideas. Pero volvemos a lo mismo. Y creo que los dirigentes acá están hablando y siempre empiezan a focalizar nuevamente en quiénes son los que conducen y qué es lo que esos conductores o dirigentes son lo que deciden respecto, en teoría, de los partidos políticos. Si esos representantes o dirigentes representaran el interés de la militancia, del pueblo, de los partidos políticos, de quienes fueron elegidos, no habría crisis de representatividad. Por eso, esta propuesta de discutir sobre las ideas. Entonces, generemos un debate sobre la reforma laboral. Por eso todavía no pude escuchar la respuesta de qué opina el radicalismo sobre el aumento sobre el banco de horas, qué opina el radicalismo sobre el aumento de la cantidad de horas de trabajo, qué opina el radicalismo, porque ellos desconocen la conducción de Cambiemos cuando les es conveniente, son Cambiemos, no son el radicalismo, y cuando ganan algo, ellos también son Cambiemos, no son solo el radicalismo. Así que este debate de ideas se tiene que dar justamente sobre ideas. Los candidatos van a ir cambiando, sin duda, y la crisis es necesaria porque implica trasvasamiento generacional y rediscusión de ideas. Pero en este sentido tenemos que responder al debate de ideas. Y creo que necesitamos escuchar esto de los radicales, porque el peronismo, distintos partidos políticos han manifestado cuál es su opinión respecto de este tipo de cuestiones. A mí me gustaría escuchar a los radicales. ¿Cuál de los peronismos? Un minuto escuchamos ¿Cuál de los peronismos? Porque yo hoy vi que el Frente para la Victoria votó en contra, es decir, los senadores votaron en contra del Frente para la Victoria, en contra
del acuerdo que había firmado Pepo, que es el gobernador de la provincia. Otra vez referenciamos al interlocutor y no a la pregunta, no, pero que es el fondo hay de la otra idea. cuestión que a veces confundimos, este concepto que hoy nos instalan de la gobernabilidad, que un montón de cosas. Macri no votó nunca ninguna ley que presentó cuando era diputado, cuando Cristina o Néstor gobernaban el país. Lilita Carrió no votó nunca ninguna ley que beneficiara al país, ninguna ley que fuera propuesta desde el Ejecutivo cuando gobernábamos nosotros. Ahora parece que es un pecado capital cuando hay un opositor y plantea una mirada diferente. Y yo concluyo también con esta cuestión. A veces somos tan ingratos en los tiempos de la política, el radicalismo esperó que se muera Alfonsín para darse cuenta de la valía que tenía. Y yo la verdad que no quiero que Cristina se muera para salir a decir que yo estoy orgulloso de lo que hizo Cristina, de lo que hicimos los últimos 12 años de gobierno. Y me hago cargo de las cuestiones en las que hemos colaborado nosotros. Y yo la verdad que espero que el radicalismo tenga una actitud también, haciéndose cargo de los 20 muertos que dejó de la Rúa, que se hiciera cargo de las matanzas, de la persecución a los mapuches, con el cuento de no sé qué, de dónde sacaron, persiguiéndolos y generando una situación crítica cuando decían que venían para igualar, que venían para contener, que venían para cambiar lo que ellos decían que estaba mal. Entonces, el radicalismo también se tiene que hacer cargo de esas cosas. Mario. Me gustaría leer lo que dice ahí, que dijo el gran Arturo Humberto Illia, expresidente de la Nación, 63-66. Si la política es alejada de la fuerza de las ideas, se convierte única y exclusivamente en el ejercicio del poder. Por eso la tensión permanente, coincido con el amigo Vittel, es más que necesaria. Hemos llegado a, lamentablemente, un cierre de un nuevo Chaco Debate. Vamos a pedir a la producción que extienda a un nuevo programa este debate, porque la verdad ha quedado muchísimo más por decir. Sin lugar a dudas, los esperamos el próximo jueves desde las 10 de la noche. Ha sido un placer acompañarlos como siempre y un saludo enorme a todos los espectadores que estuvieron, tengo entendido, también en el interior de nuestra provincia. Así que un abrazo enorme y hasta el jueves. El que siempre...